creo que fue inútil esta caminata que hicieron al Palacio a decirle, señores, les había amenazado con algo que no podía cumplir. Vamos a conectarnos ahora vía Zoom con el constitucionalista Omar Cairo para conversar sobre este debate que se ha generado con respecto a la cuestión de confianza. La presidenta del Consejo de Ministros, María del Carmen Alba, ha exhortado al presidente a promulgar la ley. Omar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. La primera interrogante lo conversé con el almirante Jorge Montoya, y él decía que en realidad no han modificado la Constitución, sino han hecho uso de una atribución que tiene el Congreso de interpretar su aplicación. Pero en realidad se modifican artículos de la Constitución, ¿o no? Claramente, la Constitución no establece ningún límite a las solicitudes, a las materias sobre las que pueden versar las solicitudes respaldadas con cuestión de confianza. Y esta ley, sí, esta ley excluye reforma constitucional y excluye casi todo el ámbito de lo que puede ser pedido bajo cuestión de confianza, porque no permite que se hagan solicitudes sobre competencia del legislativo, y en realidad cuando alguien pide algo al Congreso, es algo que es competencia del Congreso. Es imposible pedir al Congreso algo que no sea de su competencia. Entonces casi la cuestión de confianza queda neutralizada. Y bueno, eso además de que es claramente inconstitucional porque esos límites no están en la Constitución, el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución en cualquier país que tenga Tribunal Constitucional, ya dijo en 2 sentencias que la cuestión de confianza no tiene límites en cuanto a las solicitudes que pueden respaldar. Además, esta norma lo que hace es eliminar la posibilidad de la negación fáctica. Y el tribunal ha dicho que la negación fáctica es válida. Y esto tiene el punto de partida en lo siguiente. Creo que todo se resuelve en materia de comprensión si se entiende que no hay cuestión de confianza sin una solicitud que la respalde. Es decir, cuando el ministro Bellido dijo el día viernes pasado que iban a hacer cuestión de confianza en la interpelación, dijo algo imposible. No se podía hacer cuestión de confianza en la interpelación porque en la interpelación no se solicita ni se decide nada. En la interpelación solamente el ministro responde y ahí termina. Entonces creo que fue inútil esta caminata que hicieron al Palacio a decirle, señores, les había amenazado con algo que no podía cumplir. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una solicitud y se hace cuestión de confianza? Cuando se rechaza la solicitud, automáticamente la cuestión de confianza está rechazada. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Que si se rechaza la solicitud, solamente habrá negativa de la cuestión de confianza cuando se vote expresamente la negativa y se remite un oficio al Palacio. O sea, puede ser que un ministro pida algo bajo cuestión de confianza, le nieguen esto y después hagan el simulacro o la parodia de aprobación de la cuestión de confianza, lo cual es absurdo. Eso es lo que pasó el día 30 de septiembre. Claro. Negaron lo que pidió el Solar a las 11 y a las 4 de la tarde aprobaron la cuestión de confianza. El tribunal claramente dijo, esto es una parodia, esto de las 4 no sirve, porque ya le negaron lo que pidió bajo cuestión de confianza. Claro, tú haces cuestión de confianza sobre algo específico que te estás pidiendo. Si te lo niegan, exacto, en el momento de negarle, le estás negando simultáneamente la confianza, que es lo que tú has solicitado, ¿no es cierto? Ahora, el problema, es lo que respaldó. El problema es que se establecen también en la ley propuesta por el Congreso en qué casos no se podría pedir cuestión de confianza. Por ejemplo, en el caso Maraví, si se promulgara la ley y Iber Maraví es censurado, el gobierno no podría presentar cuestión de confianza por un ministro. Es que la cuestión de confianza se presenta antes de la censura. No, yo sé, para pedirle al Congreso que no censure. Pero en los límites... Y eso lo hizo... Sí. Esos límites no existen ahora en la Constitución porque el premier Zavala pidió que la ministra Martens no fuera censurada y el Congreso la censuró. Entonces, al denegar lo pedido, le negó la confianza y el gabinete Zavala cayó. Claro, por eso es que está demorando pues la cuestión de la censura. El almirante Montoya ha dicho que están esperando a reunir el número exacto de firmas que garantice que cuando se vote van a tener los 66 votos. En realidad están esperando que se modifique
la Constitución, porque es una modificación constitucional, es increíble, han modificado artículos de la Constitución. Dice, el texto dice esto, ahora va a decir esto otro. Eso es una modificación constitucional, no una interpretación. Ahora, es claro, pero Omar, lo que es decir, según la actual legislación vigente, según la Constitución tal como está, el presidente del Consejo de Ministros puede decir, han planteado una moción de censura contra el ministro, yo hago cuestión de confianza por esto. Yo pido que no censuren al ministro porque si lo hacen, esto significa cuestión de confianza y por lo tanto yo estoy obligado a renunciar. Según la actual Constitución, eso es legítimo. Pero si se aprueba la modificación que ha planteado el Congreso, eso ya no va a ser posible. Porque el texto dice que tú no puedes pedir cuestión de confianza por la censura a un ministro. Exacto. Y eso, aunque sea manifiestamente inconstitucional, no se va a poder porque las leyes se presumen constitucionales. Entonces el Congreso va a tener una herramienta normativa para negarse. Pero hay algo que en lo que no se ha reparado. El presidente puede observar esta ley, este proyecto, antes de que no entre en vigencia hasta que se resuelva la observación. Esto regresa al Congreso y el Congreso tendría que votar nuevamente con más de la mitad del número legal de congresistas y recién ahí la presidenta del Congreso puede promulgar esta ley. Pero ¿qué pasa? Cuando esté por votarse, el premier Bellido puede pedir lo siguiente: no aprueben por insistencia y hago cuestión de confianza de este pedido. Y ante eso lo que va a pasar es lo siguiente: si el Congreso puede decir, bueno, no la aprobamos y se queda la situación como está, o puede decir, aprobamos la ley por insistencia, y entonces cae todo el gabinete Bellido, porque Bellido ha hecho cuestión de confianza de ese pedido de no aprobación. Claro, no, lo peor es que podemos tener dos cuestiones de confianza en 2 semanas, más o menos. Es decir, porque tenemos una con respecto a Iber Maraví y la otra con respecto a la modificación de la cuestión de confianza. Porque claro, lo que pasa es que la de Iber Maraví no se va a presentar sino hasta que se cambie el texto constitucional. Entonces, pero antes de que se cambie, el primer ministro puede pedir que no se cambie, hacer cuestión de confianza de eso. Claro. Ahora, ¿y qué pasa si el Congreso igual, y pese a todas estas circunstancias, aprueba la ley por insistencia? Lo que ha dicho Aníbal Torres Vázquez es: nosotros vamos a plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero mientras se tramita la inconstitucionalidad, esa ley se sigue aplicando, ¿o no? Sí, pero ya con el gabinete fuera del cargo, con el gabinete Bellido fuera del cargo, si es que Bellido hace cuestión de confianza del pedido de que no se apruebe. Ojo, no lo han dicho, pero la Constitución esa herramienta la permite. Claro, el problema que está ocurriendo, Omar, lamentablemente, y yo sé que para el gran público la interrogante es qué tiene que ver esta discusión con nuestras vidas, ¿no? Es que se está produciendo una modificación, una reforma constitucional, porque se están cambiando artículos. El artículo 30, el 130, el 132, el 132, están cambiando el texto. Cuando la propia Constitución que defienden dice que no puedes cambiar el texto porque para eso hay procedimientos. Tienes que ir a 2 legislaturas ordinarias o ir a un referéndum confirmatorio. Y eso no lo están cumpliendo. Entonces, ¿pero para qué están cambiando la Constitución? Por la circunstancia política, para poder vacar al presidente, pero que el presidente no pueda cerrar o que no se pueda, ¿no es cierto?, cerrar el Congreso. Nada más, de eso se trata. O sea, en este momento el Congreso puede simplemente, se acumulan los votos suficientes, vacar al presidente sin dar ninguna razón más que la incapacidad moral. Pero con la ley que han aprobado, el Ejecutivo no puede plantear prácticamente cuestión de confianza y a partir de ese mecanismo activar el cierre del Congreso. O sea, es increíble. Exacto. Realmente es increíble. Y lo que pasa es que creo que hay una pérdida en realidad una ausencia de noción de lo que la Constitución contiene. Por un lado, el Ejecutivo está confiando en la cuestión de confianza como la gran herramienta y no sabe cuándo utilizarla, porque dice que la va a plantear cuando no la puede plantear, como por ejemplo en la interpelación. Y por el otro lado, el Congreso está confiando en la vacancia como su herramienta, cuando la vacancia es un instrumento de golpe de Estado. Has mencionado lo que pasó con Merino.
Merino es un gobernante de facto. Y es un gobernante de facto porque entró gracias a una vacancia por incapacidad moral que no fue sino una decisión arbitraria, porque la incapacidad moral no significa sino incapacidad mental, y si significara inmoralidad es una decisión arbitraria. ¿Sabes cuál es la herramienta real del legislativo? El juicio político. Porque por juicio político, artículos 99 y 100, sí pueden suspender, destituir o inhabilitar al presidente por infracción a la Constitución. Y ahí sí no hay lugar a arbitrariedades. Ahora, porque tienes que indicar la norma que ha infringido y permitirle que se defienda, y luego hay una votación, la Comisión Permanente acusa del Pleno, y entonces se destituye al presidente si es que se demuestra que hubo infracción constitucional. Pero incapacidad moral porque mintió, eso es una arbitrariedad realmente. Ahora, Omar, tú has dicho que lo que está planteado con este proyecto de ley es una infracción constitucional. Es decir, no estamos hablando solamente de que la ley no procede, sino si el Congreso, digamos, hay dos posibilidades: que el presidente, digamos, la promulgue, o que el presidente la observe y el Congreso lo que haga sea promulgarla por insistencia. Quien tome la decisión está cometiendo un delito de infracción constitucional. No un delito, sino una infracción constitucional, que es un hecho antijurídico no delictivo. Pero hecho antijurídico es que tiene su sanción: suspensión, destitución o inhabilitación. Y entonces eso es evidente que este Congreso no lo va a hacer respecto a sí mismo, pero lo puede hacer el siguiente Congreso, inhabilitando a los que voten, a los que cometan esta infracción, hasta por 10 años. Ahora, y si el presidente promulga, se le puede destituir e inhabilitar. Pero es increíble cómo la pasión política puede cegar tanto. Es decir, el artículo 206 de la Constitución, que además la misma gente que dice que esta Constitución debe mantenerse, ¿no es cierto? Que no hay que... Exactamente. Es decir, que defienden que no este texto del 93, el texto que dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias. Eso dice la Constitución. Y sin embargo, lo que están proponiendo es cambiar el artículo 300, el artículo 302, el artículo 303, sin usar este procedimiento con mayoría simple. Y sabes, una cosa adicional que demuestra la infracción, que esto mismo, en el Congreso pasado, los mismos grupos políticos lo plantearon como reforma constitucional. O sea, antes era por reforma constitucional, lo cual era correcto. Pero ahora es ley. Es decir, ellos mismos han admitido que esto solo se puede modificar por reforma constitucional, y ahora lo han convertido en una interpretación. Entonces, claramente sería una infracción a la Constitución. Ahora, la salida, digamos, inteligente y serena es la que está proponiendo Aníbal Torres Vázquez. Aníbal Torres Vázquez dice: vamos a observar la ley y vamos a presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para establecer parámetros para la cuestión de confianza, pero también para la vacancia presidencial. Y discutamos esos dos temas juntos y resolvamos. Eso es razonable, ¿no? Usando los procedimientos. En el terreno de la reforma constitucional es donde eso se debe discutir. Increíble. Increíble que estemos en una situación donde Aníbal Torres Vázquez defiende los procedimientos de la Constitución del 93 y sus supuestos defensores la violan. O sea, es el mundo al revés, pero en política todo vale. Lamentable, así estamos. Muchas gracias, Omar. Gracias, Nicolás. Muy gentil, como siempre.